Buenas noches a todos. Dios bendiga de manera muy especial a nuestro ministro y pastor Nidio de Jesús Quesada, su esposa doña Irma. Dios bendiga a cada uno de los ancianos de nuestra congregación, a doña Carmen Arelis, a Alexander Urbáez, a Luis Matías, a Ana Polanco, a Ana Lafontaine. Que Dios bendiga a cada uno de los presidentes de las sociedades, a cada hermano, hermana de nuestra congregación, a cada amigo o amiga que se conecta y que va a ver esta transmisión. Hoy vamos a estar disertando, enseñando el estudio bíblico número 17 de este material que utiliza nuestra congregación para enseñar parte de la palabra del Señor, del tema trimestral, relevancia de los profetas menores para hoy. Relevancia de los profetas menores para hoy. El estudio bíblico es el número 17, que lleva como título Cosechamos lo que sembramos. Es un estudio bíblico muy práctico, muy entendible. Cosechamos lo que sembramos. Y la base bíblica está en el libro de Abdías, tiene un solo capítulo, versículo 3-4, versos 10 al 15 y versículo 17. Libro de Abdías, capítulo 3, versículo 3-4, del 10 al 15 y verso 17. Vamos a tenerlo en la pantalla para que los hermanos que no tienen el material puedan ir conmigo. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. El verso 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El verso 17 dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presentamos, Rey Eterno, la parte que continúa. Mi Señor Dios, que tu Espíritu Santo deposite gracia de nuevo para poder disertar y enseñar tu palabra. Perdona, mi Señor Dios, cualquiera de mis debilidades, cualquier ignorancia, cualquier falta de sabiduría, cualquier palabra desordenada, que tú las borres, mi Señor Dios. Pero lo que es tuyo, lo que prospere, lo que es de tu reino, que permanezca y que corra en la mente y en el corazón de cada oyente, mi Señor Dios, para llevar fruto al 30, al 60
y al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Le bendiga, queridos hermanos. El estudio bíblico de hoy es un estudio bíblico muy práctico. Nosotros que vivimos prácticamente en una provincia de agricultores, sabemos lo que son las cosechas que vienen como producto de una siembra. Y esa cosecha produce gozo. Esa cosecha produce fortaleza. Pero esa cosecha que es producto de una siembra, cuando nosotros la tenemos en las manos y la disfrutamos, posiblemente se nos olvida de manera momentánea todo el sacrificio que hubo que hacer para hacer que esa siembra llegara a producir los frutos que se constituyen en una cosecha. Y hay un principio bíblico en medio de este tema de hoy, y es que todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Es imposible cualquiera de nosotros poder sembrar maíz y cosechar yuca. Eso es imposible. O si nosotros sembramos aguacate, cosechar plátanos. Eso prácticamente es imposible también. Lo que uno quiera cosechar es lo que debe de sembrar. Y dicho sea de paso, todos nosotros, los que hemos tenido esta gracia tan especial de recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones, ya por ese hecho trascendental, la palabra de Dios dice que somos dotados de una gracia especial, que somos dotados de una semilla que puede ser sembrada en el corazón de cualquier oyente. Producir fe, y esa fe entonces seguir produciendo una serie de frutos en la vida de ese oyente y en la vida del que practica esa fe. Y dicho sea de paso, por esos frutos producidos a través de esa siembra oportuna, cuya lluvia temprana y tardía, dice la palabra, viene de los cielos, el Padre la hace crecer, es la razón por la cual Jesucristo en aquel día, Mateo 7:21, nos va a conocer. Por los frutos os conoceréis, por esa cosecha que el Señor siembra en nosotros. Y nos va a conocer por los frutos que produzcamos a través de esa siembra. Gálatas, Pablo habla, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, aquí hay una diatribia. Jesús dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando yo no siembro a nivel del Espíritu de Dios, cuando yo no siembro buscando el reino de los cielos, automáticamente voy a sembrar por default, por gravedad, en la carne. Automáticamente. Cuando uno siembra para el Espíritu, cuando uno siembra tomando en cuenta el reino, eso va a producir frutos y va a producir garantías eternas por las cuales cada uno de nosotros, dice la palabra, que seremos en aquel día galardonados. Pero cuando sembramos para la carne, vamos a cosechar en carne, en corrupción. Y eso entonces no va a generar en nosotros un galardón, sino una condenación y la anulación de nuestra vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, nosotros en nuestra mente tenemos que tener claro todas estas cosas, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que yo siembro lo voy a cosechar. Y no solamente todo lo que yo siembro lo voy a cosechar, sino en el ámbito en el cual lo siembro. Si lo siembro para la carne, voy a obtener corrupción. Si lo siembro para el espíritu, voy a tener vida eterna. Pero en sí, todos nosotros somos agricultores espirituales. Somos sembradores, ya sea para la carne o sea para el espíritu. No nos engañemos en ninguna de esas cosas. Así que todas las cosas, dijo Jesús, que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, todo lo que yo quiero que los hombres hagan conmigo, entonces yo debo de hacerlo con los hombres.
Todo lo que yo quiero recibir de alguien, debo de sembrarlo en esa persona. A veces se da el caso, hermanos, que Dios no hace acepción de personas nunca. Y nosotros como cristianos tampoco debemos de hacer acepción de personas. Pero ciertamente en nuestras vidas y en la vida de todos nosotros hay personas especiales. Hay una distinción en esas personas. Y quizá cualquiera puede preguntar o ver y decir, emitir un juicio y decir, wow, pero quizá fulano valora más o distingue más a sutano o a perencejo. Pero lo que quizá esa persona no está viendo es que detrás de ese trato tan especial hay una siembra que llama a su sembrador. Hay una semilla sembrada que llama a quien la sembró. Hay un trabajo hecho ahí. Hay un amor depositado. Y ese amor depositado en esa vida llama a quien depositó el amor ahí. Y la palabra de Dios dice que nosotros le amamos a Él, a Jesús, porque Él nos amó primero. Él depositó ese amor en nosotros y ahora nosotros le amamos. Y así también se dan con las vidas. Depositan un amor especial en otras vidas y ese amor llama entonces a quien depositó ese amor. Y eso es parte de la siembra y de la cosecha que dice Jesús. Todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, entonces procedan ustedes a hacerlo con esos hombres. El pensamiento central dice, todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Cuando nosotros, primeramente llega un pensamiento, y ese pensamiento nosotros lo convertimos, esa idea, ese sentir, eso que está en la emoción, en el alma, lo convertimos en una obra, en algo físico, tangible. Esa obra, esa realización va a provocar dos cosas. O un beneficio, en el caso de que esa obra sea buena, sea aplicada en la dirección correcta y tenga el sentido del reino, o una consecuencia si esa obra es aplicada incorrectamente y no tiene la dirección del reino de Dios. Pero siempre va a provocar algo. En el momento en que nosotros obramos, si lo hacemos en la dirección correcta, eso va a provocar una serie de beneficios. Pero si lo hacemos de manera incorrecta, eso va a provocar una serie de consecuencias. O sea que podemos ser beneficiarios o podemos ser víctimas de nuestras propias obras. Albert Einstein, un científico alemán que posteriormente se hizo ciudadano americano, fue el que estableció las bases para la creación de la bomba atómica y todo ese tipo de cosas, entre la teoría de la relatividad. Digo estas cosas a nivel humano, un científico. Y él dijo lo siguiente, él dijo, procura no ir esparciendo espinas por el camino. Tal vez te toque volver descalzo. Él dijo, procura, cuando tú vayas de ida, no esparcir espinas en el camino por donde tú vas cruzando. No vaya a hacer cosas que te toque venir de allá para acá descalzo. Eso haciendo prácticamente un paralelismo con lo que estamos hablando en el día de hoy. Que nosotros somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. El texto áureo, tenemos la parte B que dice, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y el versículo completo dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías, que es el profeta menor, que escribió este libro, su nombre significa siervo de Jehová. Y es el más breve, el libro más breve del Antiguo Testamento. Tiene solamente 21 versículos. Fuera del nombre de Abdías, hay poca cosa que se sabe de él. Habla específicamente de una época en la que los extranjeros, los filisteos, los árabes, entre otros, conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo del Señor.
Edom, que es a quien va dirigida esta profecía que leímos, era un pueblo hermano de Israel. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y Edom, que era una nación, se unió al invasor en esa calamidad que tenía la nación del sur, que encabezaba Judá en Jerusalén en ese momento. Se aprovechó de la derrota del pueblo de Dios y se alegró desmedidamente de su destrucción. Y en esa debilidad de Judá, en esa debilidad del reino del sur, entonces cometió una serie de crímenes contra él. Eso sucedió aproximadamente en el 587 a.C. El libro se divide en dos partes, los versículos del 1 al 15, que son un oráculo contra Edom, una profecía contra Edom, y del 16 a 21 contra las naciones en relación con el día grande de Yahweh, de Jehová, el Dios Todopoderoso. Tenemos tres objetivos. El objetivo número 1 dice, saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. La justicia de Dios, hermano, la palabra lo explica, y es que Dios da a cada quien lo que le corresponde. Eso es ser justo. Cuando usted da a cada quien lo que se corresponde, eso es ser justo. Por eso es que muchas veces cuando nosotros clamamos a Dios, tenemos que tener en cuenta esa parte de no clamar justicia sobre nuestras vidas, sino clamar misericordia. ¿Cuánto bendice? Porque si el Señor nos diera, hermano, mire lo que nosotros no merecemos, y no apelamos a esa misericordia, y no apelamos a esa gracia, no nos va a ir bien. No quedamos a mano con el Señor. Nunca. Saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. Y yo quiero aclarar ese punto ahí, en lo que tiene que ver con controlar el destino. Cuando habla de que controla el destino del hombre, habla de proporción. En lo que tiene que ver con el castigo de la justicia, con lo que tiene que ver con la recompensa. O sea, Dios en su justicia no castiga más allá de lo que el hombre se merece, sino en la justa proporción. Entonces, ahí es que habla de ese control, de ese destino del hombre, no su condición final, no hacia donde el hombre va a parar. Hacia donde el hombre va a parar en su condición final lo define el hombre. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para asumir por nosotros nuestro pecado. Pero aún así el infierno está lleno de personas. Y todos los días se pierden personas. Y no es la intención del Señor. O sea que cuando ahí habla que controla el destino del hombre, no habla que controla quién se salva o quién se pierde. El Señor no toma personas y lo condena, o el Señor no toma personas y lo salva. No, no, el Señor le da a cada quien lo que se merece. Y en la proporción. Hermano Diberto, entonces, ¿por qué aquellos que confiesan a Jesús, que hicieron lo malo e hicieron tantas cosas y cometieron tanto pecado, entonces Dios no está siendo proporcional ahí, porque dice la palabra que lo va a salvar? Claro, porque hubo alguien que por nosotros entonces asumió esa proporción, asumió ese castigo, asumió la consecuencia de ese pecado, que se llama Cristo Jesús. Cuando uno viene a Jesús, la consecuencia del pecado, esa parte, esa condenación que dice la palabra, ese pago del pecado que es la muerte, entonces la asumió por nosotros, ¿verdad? Y la proporción ahí la asumió Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Segundo objetivo, comprender que las acciones determinan la felicidad o la desgracia de una persona. Comprender que las acciones, nuestros actos, determinan en sí nuestra felicidad o nuestra desgracia. Gálatas dice Pablo en Gálatas, no se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Cuando uno realiza una acción, esa acción que uno realiza puede en nosotros provocar felicidad o puede en nosotros provocar una desgracia. Les voy a poner un ejemplo. El Señor me ha dado la oportunidad de visitar vidas
en sus últimos días. Y me ha permitido sembrar a Jesús en ese momento. Y le voy a decir algo, hermano. Cuando una vida parte con el Señor y tú has estado ahí, el ministro que tiene tantos años, siendo sembrador de esta gracia, y ha visto tanta gente partir, y ha visto tanta persona de cerca, y le ha dado a Jesús, sabe que internamente en nuestro corazón, independientemente del dolor per se que provoca esa situación, la partida de alguien, hay un gozo especial cuando uno está seguro y tiene la certidumbre de que esa vida se aferró a Jesús, lo llevó a su corazón y decidió vivir una eternidad con Él. ¿Cuánto bendice? Uno siente un triunfo, uno siente un gozo. ¿Por qué? Porque uno logró, por la permisión del Señor, entregarle a esa vida y asegurarlo, amarrarlo y vincularlo al Señor. Y esa vida partir con ese vínculo y todavía uno aquí abajo y lograr lo que ya esa vida logró. Es un gozo personal. Es una acción que uno hace y uno después se llena de gozo cuando sabe que una vida parte con el Señor. Pero a mí se me dio un caso una vez en mi comunidad de una persona que tenía cáncer terminal. Ella no lo sabía que estaba en esa condición. La familia nunca la puso clara en ese sentido. Y me costó un día llevarla, me tocó llevarla al hospital un día y yo en el camino aproveché y le hablé. Y le dije que el Señor podía curarla, que se entregara a Él, que lo recibiera en su corazón, que el Señor. Entonces la persona en ese momento me dice, no, yo no estoy tan mal. O sea, en ese momento ella entendió que quizás se aceptaba al Señor en el corazón, ya quizás cuando una persona ya estaba muy mal. A lo mejor entendió esa parte. Yo le dije, sí, pero tú le buscas, te aferras a Él. Y yo quiero que tú me permitas que yo vaya a tu casa y llevar unos muchachos y cantemos unos cánticos y hablemos del Señor y todas esas cosas. Y ella me dijo, sí, sí. Porque como son de una religión, entonces quizás no hay una apertura de la puerta tan... Entonces uno se maneja con delicadeza en esa área, respetando todas las cosas. Y yo le pedí permiso que si ella me podía permitir ir y cantar allá, adorar al Señor y darle una palabra. Y me dijo que sí. El sistema, hermano, es que hablé con algunos de los muchachos en la iglesia, me estaba poniendo de acuerdo. Cuando debí de ir, no pude ir por una situación X. Y la persona falleció. Hermano, mire, no quiero usted saber. Cuando yo escuché esa noticia, el peso tan terrible. No cometí una acción y eso trajo una desgracia en ese momento. Cuando yo llego a esa casa, lo primero que salen es 2 de sus 3 hijas. Y el recibimiento que me dieron fue, ay, Eddie, mi mamá se quedó esperando que tú vinieras y nunca llegaste. Mire, voceado con lloro y con grito. Yo lo único que me quedó fue irme para atrás de la casa, aferrarme a la pared y empezar a llorar ahí, con gemidos que usted no se imagina. O sea, una acción que debió de darse, no la di. ¿Qué provocó en mí en ese momento? Un peso terrible. Gracias a Dios, posteriormente, conforme a testimonio, lo que la vieron partir, ella dijo que veía a Jesús que la estaba recibiendo. Tuvo una intimidad con el Señor en ese momento. Pero ustedes no saben qué gozo es también cuando uno va y le entrega a Jesús a una vida. Uno toma el tiempo y ejecuta una acción a pesar de las dificultades, a pesar de los compromisos, y uno está ahí en el momento oportuno, en el tiempo indicado, le entrega al Señor y esa vida parte con el Señor. También hay un peso de gloria. Porque usted dice, wow, qué privilegio, alcanzó lo que yo todavía estoy luchando por alcanzar y permanecer en Él. Entonces, todas nuestras acciones, mis hermanos, determinan felicidad en nuestras vidas,
cuando cumplimos con las cosas del Señor, cuando hacemos la siembra oportuna, cuando el Señor nos pone la semilla en la mano y te dice, mira, mi hijo, pan al que come y semilla al que siembra. En tus manos tú tienes pan para el que puede comer, para que se sacie en ese momento, pero también tú tienes la semilla para sembrarla y asegurarle pan por mucho tiempo a la vida. Y tú sales con tus dos manos llenas, con pan y semilla, dando que comer y sembrando en la vida. Entonces eso produce un gozo, eso produce una felicidad. El tercer punto es decidir llevar una vida correcta de acuerdo con la palabra de Dios. Hoy en día tenemos un exceso de información. Hoy en día tenemos un sinnúmero de ideologías, muchísimas cosas. Hoy en día tenemos una serie de escritos que dicen muchas cosas, de muchas cosas. Si nosotros nos llevamos de todos los libros, si nosotros nos llevamos de todos los escritos, si nosotros nos llevamos de todas las teorías, si nosotros nos llevamos de todo lo que las naciones establecen como lo que es el orden, como lo que es lo correcto, entonces nunca vamos a alcanzar lo que debemos de alcanzar. Nuestro manual de vida, lo único que puede garantizar que nuestra vida sea correcta es el caminar conforme a la palabra del Señor. Porque ni siquiera hoy en día los estándares morales de una familia y de una sociedad conforme a la Biblia son morales, son totalmente inmorales. Lo único que nos garantiza a cada uno de nosotros, lo único que nos garantiza a cada vida, a cada hermano, a cada joven, a cada mujer, caminar con una vida correcta y agradable es conforme a la palabra del Señor. Fuera de ahí, hermano, ni el libro de textos, ni libro utilizado en las escuelas, ni libro de historiadores, ni libro de ideologías, ni libro de religiones, no va a permitir caminar una vida correcta. Solamente la palabra del Señor. El contexto histórico de esta clase es que aproximadamente 500 años antes de Cristo, el reino de Judá y Jerusalén fueron invadidos por una coalición filistea, árabe y de etíopes, un ejército constituido por varias facciones, que causaron grandes males al pueblo de Dios y terminó con el saqueo y la destrucción del templo. Durante este tiempo, Edom, que era una nación vecina que hacía frontera, se regocijó y se alegró del mal de su hermano, confiando en que a él nunca le podría pasar algo similar. Edom, hermano de Israel, eso lo vamos a ver en el desarrollo, vio como Israel era socavado, vio como los ejércitos se llevaban a todo el pueblo del Señor, vio cómo lo dispersaban, cómo mataban mujeres, cómo mataban niños, y ellos, viendo desde lejos, se regocijaban. Y no solamente permitieron que el pueblo de Dios sea debilitado, sino que posteriormente también se sumaron a saquearlo. Y los pocos que podían escapar, también ellos mismos lo mataban. Y se alegraron de eso, confiando en que a ellos nunca eso le podía pasar. Ese es el contexto histórico. Y basado en ese contexto histórico, entonces Abdía proclamó una profecía en contra de Edom. Entrando en el contexto, ya en la clase, el verso 3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Tú que habitas en las hendiduras de las peñas. Las fotografías que ustedes están viendo ahí, mi hermano, era lo que era Edom. Esas son fotografías actuales, hoy, julio 2020. Fotografías actuales de lo que era Edom. Edom fue una nación que se forjó en montañas de roca, en la altura, en la hendidura de la peña. Para llegar hasta sus ciudades que estaban en las mismas rocas, tenían que pasar por hendiduras, tenían que pasar por lugares angostos, y se le hacía muy difícil a cualquier ejército poder penetrar, porque Edom, con una pequeña facción de hombres, podía contener a grandes ejércitos, porque no podían entrar. Y sus casas estaban dentro de las rocas.
Se le hacía prácticamente imposible a cualquier ejército poder conquistar a Edom. Entonces Edom, confiando en su posición geográfica, de donde él estaba, miró con menosprecio lo que le estaba pasando al reino del sur, dirigido por Judá, estando en Jerusalén. Lo menospreció, se burló, se llenó de soberbia y se llenó de orgullo y pensó que a ellos eso nunca le podía pasar por la posición en la que estaba. Y lo que pasó, hermano, físicamente y literalmente, históricamente, y está en los libros y está en la palabra del Señor con esas naciones. A nivel espiritual hoy en día, el Señor nos mira a nosotros en esa parte. Si quizá cualquier ser humano, cualquier persona que esté en una posición de seguridad, porque tiene todo a su favor, y empieza a menospreciar y a no interferir cuando ve que un hermano está padeciendo una calamidad o un hermano está sufriendo una situación X en su vida. Y como yo entiendo que por mi posición, por todo lo que tengo y por mi seguridad, no voy a caer, no me voy a ver nunca en esa posición, entonces no me conduelo y no me importa lo que le pueda pasar a esa vida, a esa persona, desde el punto de vista espiritual. Pensando dentro de mí, yo nunca voy a pasar por eso. ¿Quién me derribará a tierra? Eso era lo que esta nación pensaba. Miren ahí algunas fotografías de cómo era que vivían esas personas. Serán la entrada prácticamente de grandes montañas y adentro prácticamente tenían ciudades, habitaciones. Era prácticamente imposible la penetración. El verso 4 dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Porque miren estas edificaciones aquí, hermanos, a la izquierda. Miren allá abajo, esos son personas. Miren cómo se veía de donde ellos estaban. ¿Quién penetraba? ¿Qué ejército penetraba ahí? Con un grupo de hombres ahí, simplemente podían detener lo que sea. Y para penetrar, no importa, y en ese tiempo que era lo que se usaba era espadas, lo que se usaba era flechas, arcos, lanza, era prácticamente imbatible, impenetrable. El Señor le dijo, aunque tú te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, porque ciertamente estaban bien altos, de ahí te derribaré. No importa en la posición que cualquiera se encuentre. Si no reconoce a Dios en su vida y mantiene un estado de altivez y de orgullo, por tierra será tirado. Eso le pasó al enemigo, que decía en su corazón, subiré a los cielos. Junto a las estrellas del Señor pondré mi trono, en el monte del testimonio, a lo lado del norte. Y allí me sentaré, dijo Satanás. La palabra dice, mas tú derribado por tierra fuiste. Esa misma profecía se le aplicó a Edom. ¿Por qué Dios le exige a Edom que él no debió de enaltecerse y de menospreciar a Israel en ese momento, a Judá? ¿Por qué Dios le dice que no debió de maltratarlo, que no debió de matarlo, que no debió de dejar que lo invadieran, que no debió de alegrarse del mal? Porque era su hermano. Verso 10 dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Abraham, el padre de la fe, tuvo a su esposa Sara y una sierva de Sara que se llamaba Agar. De Sara vino el hijo de la promesa, que fue Isaac. Pero de Agar, a solicitud de su esposa, en un momento determinado, donde la fe de ambos menguó, él se llegó a la sierva Agar y ella concibió de él y dio a luz un hijo de nombre Ismael. Entonces, Isaac se casó con su esposa y tuvo dos hijos. Esos dos hijos fueron Jacob y Esaú, gemelos.
nacieron al mismo tiempo, uno detrás del otro, pero agarrado por el calcañar. Esaú fue el primogénito y Jacob el segundo. Luego sucedió algo. Esaú venía del campo y Jacob había hecho un guiso rojo y Esaú vendió su primogenitura, cedió su lugar de privilegio delante del Señor, que incluía una bendición y una herencia especial por un plato de lentejas, un guiso rojo, y a partir de ese momento Esaú, que era significado de bellizo, rubio, se convirtió en Edom, el rojizo. Asumió la personalidad de lo que vendió, por lo que vendió. Un plato de lenteja, un guiso rojo, pudo más que una promesa y una herencia que viene del cielo. Y a partir de ese momento, entonces Esaú se constituyó en Edom. De Jacob, que posteriormente fue Israel, salieron las 12 tribus, incluyendo la tribu de Judá, que posteriormente se constituyó en el reino del sur, los judíos. Y Esaú tuvo su esposa, se casó con una hija de Ismael, de este lado de la descendencia, y con varias eteas, y de ahí entonces salieron todos los árabes que conocemos en día, los amalecistas, los edomitas, los amalequitas, los palestinos, todos esos árabes salieron entonces de esta facción. Pero Esaú y Jacob, Edom y Judá son hermanos gemelos, por decirlo así. Entonces aquí hay que, el profeta el día le dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre hasta el día de hoy. Lo que yo le enseñé, hermanos, son ruinas. Ese pueblo lo desapareció Dios. ¿Qué dice David en el Salmo 137:7? Hablando de Edom, hablando de Saúl. Oiga lo que dice. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Oiga, ¿qué era lo que ese pueblo pregonaba? Que arrasara a Jerusalén, que la arrasara hasta los cimientos. Era un odio que le tenía. Entonces, por eso vino esa maldición sobre ellos. Hoy estamos hablando de que lo que cosechamos, lo que sembramos, ese pueblo de Edom fue como arrasado, fue borrado, fue raído. ¿Y qué fue lo que ellos sembraron en ese momento? Oigan la siembra, oigan la semilla que había en la boca para sembrarla en el corazón de la gente, en el corazón de las personas que estaban invadiendo a Judá en ese momento. Oigan cuál era la semilla. Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Esa fue la siembra. ¿Qué ellos cosecharon? Eso mismo. Ahora, si ellos se arrepienten de corazón y vienen a Jesús, ¿ustedes creen que viene que pueden ser arrasados nuevamente? No, porque Jesús va a cubrir. El Señor va a bendecir. El verso 11 dice, el día que estabas tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Entonces Edom, el hermano que debió de auxiliar cuando vio su otro hermano en calamidad, lo que hizo fue que se sumó y también aprovechó la oportunidad para sustraer, para adquirir un beneficio del malestar de su hermano. Pablo decía en Gálatas, lo he leído varias veces, pero en el verso 9 él dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y aquí hay algo muy especial, hermano. Miren el orden que Dios habla de aquí en Pablo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque ciertamente a veces se siembra y uno no ve la cosecha. A veces se hace una siembra y uno no ve la cosecha. Y tú vuelves y siembra y uno no ve la cosecha.
Pero llega un tiempo, hermano, en que si uno no desembaña y se mantiene, puede hacer que el grano que usted sembró y murió y no germinó porque la tierra era mala, y volvió y sembró y no germinó porque la tierra era mala, posiblemente ese mismo grano que murió y no germinó sirva de abono para el próximo grano que usted siembra. ¿Cuánto bendice? Y entonces explota y sale. O sirve de abono para otra vida que viene y siembra en ese lugar y conecta y puede entonces crecer. Y dice Pablo, así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a quienes, a todos, pero de manera mayor a la familia de qué? De la fe. Tenemos que tener cuidado con todos, pero mayormente a quienes, a la familia de la fe. Eso es lo más importante, la familia de la fe. Y aquí entonces el profeta proclama contra Edom diciéndole en todas las cosas que él falló. Ahora, hay algo que tenemos que entender, mis hermanos, y es el corazón del Señor. Cuando Dios manda a este profeta a declarar estas palabras sobre Edom para decirle las cosas en las cuales falló, el Señor siempre tiene en su corazón que la gente se vuelva. Cuando el Señor permite que el Espíritu Santo, que su Santo Espíritu, te muestre a ti en cuáles cosas tú estás fallando y las cuales no debiste de hacer, no es esperando que tú te consuma en el lamento y te consuma en el error. Lo que el Señor quiere es redarguirte y que tú puedas volverte. Ciertamente ese pueblo, los edomitas, no se volvieron y recibieron la retribución propia de su extravío. Pero en el caso hoy, en el caso de nosotros hoy, viendo en este lenguaje bíblico, cuando el Señor te presenta algo a través de su Santo Espíritu, para que tú entiendas lo que está mal en tu vida, y el Espíritu Santo te lo trae como un espejo a tu rostro, para decirte, no debiste decir esto, no debiste hacer esto, no debiste andar así, no debiste hacer estas cosas ni provocar esto. Ese no debiste en tu vida, hermano. No es para que tú te consumas en lamentaciones en ese momento. Es para que tú reconozcas, te arrepientas, te apartes y te aferres a la misericordia del Señor, para que Él te restaure, te perdone, te levante y tú puedas seguir hacia adelante en su camino. Entonces el profeta le dice aquí, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste simplemente conocer la calamidad de tu hermano y no hacer nada. Debiste haber hecho algo más. No debiste simplemente ser un espectador. Debiste ser un obrador en ese momento, a favor de esa persona. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. No debiste, hermano, alegrarte de la condición de un hermano tuyo cuando caiga. De una persona que quizá el Señor la está bendiciendo con un ministerio y cuando cae tú te alegras. Porque a lo mejor tú querías eso para ti. Entonces no debiste alegrarte. Cuando un hermano cae, usted no sabe la implicación, hermano. La implicación tan grave que eso representa en el reino de los cielos. Y los lazos que eso rompe. Y las vidas que se destruyen. Y la fe que mengua. Y las decepciones. Y la falta de fe. Inclusive hasta en comunidades. Que cuando vean a ese hermano predicando, obrando, haciendo las cosas del Señor, se regocijaban. Pero había muchos detractores. Y cuando te vieron apartado del Señor, andando en bebederas, andando en fornicaciones y andando en todas esas cosas, dicen, por eso es que yo no creo en tal y tal cosa. Uno no sabe, hermano, todas las cosas terribles que eso provoca. Y cómo uno se puede alegrar. Cómo una persona se puede alegrar cuando un hermano cae. Y existen todas esas cosas. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste decir, eso a mí no me va a pasar. Ese cayó por flojo. Hermano, todo es por su gracia. ¿Cuánto bendice? Por la gracia del Señor. Todos los días nosotros debemos de aferrarnos a esa gracia del Señor, sabiendo que somos débiles y no jactarnos cuando otra persona cae. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Que el hermano cayó en una desgracia.
tiene un motorcito 70. El motorcito vale 15,000 pesos. Le pasó una situación. Tiene que vender el motorcito para resolver. Y yo se lo compro a vaca muerta en 3,000 pesos, en 5,000 pesos, en 6,000 pesos. Y me aprovecho de su situación, aún sabiendo que está en un estado de desgracia. O te voy a prestar tanto para que me devuelva tanto. O dame esto. ¿Cuánto vale eso? 15,000 pesos, yo te doy 10. Y entonces me aprovecho de su situación. Estamos hablando del punto de vista, hermano, de hoy en día espiritual para nosotros. Estamos hablando de lo hermano específicamente, que es lo que el texto bíblico nos habla. No sabiendo que todo lo que uno siembra, cosecha. Y cuando uno hizo todas estas cosas y se aprovechó de ese momento, ¿usted sabe qué pasa, hermano? Escríbalo. Cuando le toque a uno, van a pasar exactamente todas esas cosas en nuestras vidas. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Para terminar, mis hermanos, esta clase bíblica de hoy, relacionado a la cosecha y a la siembra, es práctica, no es teoría, es práctica, es tangible. El Señor dice, todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes con los hombres. La semilla está en tus manos. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres cosechar? Y este principio bíblico tú lo puedes llevar al área de los negocios, a tu trabajo, lo puedes llegar a la iglesia, tiene un valor grande en importancia, lo puedes llevar a tu hogar, hasta tu hogar. Sembrar para cosechar, no cosechar sin haber sembrado. Se viola el principio. ¿Quién cosecha sin siembra? Lo primero va la siembra y posteriormente la cosecha. Principalmente en los matrimonios. Quizá el hombre espera mucho a la mujer espera mucho del hombre, y los dos están esperando hacer una gran cosecha. Pero a veces se le olvida que lo primero es la siembra. No es lo que yo espero cosechar de ti, no, es lo que yo debo de sembrar en ti para cosecharlo. Es que yo espero que tú me respetes. No es que tú esperes que ella te respete, no, es que tú tienes que respetarla. Y esa siembra va a provocar una cosecha, va a recibir respeto de ella por acá. Es que tú tienes que sembrar amor. Entonces, en un conuquito, mi hermano, donde hay dos sembrando de lado y lado, siembra. Ese conuquito hace así, mire, lleno de fruto por donde quiera. Y cuando uno va a cortar, aunque salgan 2 o 3 hierbitas, uno la corta contento, porque aquí hay demasiado fruto. Y uno lo ve y dice, wow, cuánto fruto. Y desde que aparece una hierbita, uno lo que quiere es limpiarla, trabajar en eso. ¿Por qué? Porque está lleno de fruto. Y uno se sacia y uno ve la consecuencia de la labor. Pero es una siembra, hermano. No es simplemente cosecha. Cosechamos lo que sembramos. ¿Qué tú quieres cosechar en tu vida? Siémbralo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te amamos y te bendecimos. Te glorificamos. Te pedimos, Padre eterno, que siempre ponga una semilla en nuestras vidas fresca. Papito lindo, para sembrar y posteriormente ver la cosecha. La palabra dice que el crecimiento lo das tú. Tú das el crecimiento, mi Señor Dios. Pero es nuestra responsabilidad cosechar a través de una siembra oportuna, Rey de Gloria. Bendice cada vida, cada oyente, que en esta hora, mi Señor Dios, estuvo expuesto a tu palabra. Cualquier idea desordenada, mi Señor Dios, elimínala. Pero aquello que es tuyo provoca en su corazón un cambio, una transformación. Provoca en su mente, mi Señor Dios, unos nuevos pensamientos. Provoca que su corazón habilite la puerta para que entre Cristo Jesús. Y desde ahí Él entonces se entrone y provoque un cambio en su vida, mi Señor Dios. Que puedan tener una coinonía y puedan conocerte a ti, donde quiera que estén. Que clamen a ti, mi Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos, nuestro hermano Carmen Arelis. Pastor, Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Heriberto. Que Dios le guarde y siga poniendo, verdad, gracia cada vez más y de nuevo para seguir instruyéndonos en la palabra del Señor. Vamos a pasarle al pastor si quería decir algo en esta noche antes de despedirnos. Dios nos prosiga bendiciendo. Amén. Muy
Muy bien explicada la clase de esta noche. El Señor nos hace un llamado a sembrar lo que vamos a cosechar. Sencillamente. Y a la medida que lo vayamos a cosechar, así lo sembramos. Sembramos abundante y cosechamos abundante. Yo quiero que hagamos una oración por el ministro López para que, como dice la Biblia, que el que tiene se le dará más, para que Dios le siga dando y nosotros sigamos recibiendo en abundancia. Y bendigámosle su familia también, su ministerio. Padre bueno, te amamos, magnificamos tu nombre. Señor, sé que estas son bases gloriosas, bases poderosas que tú pones en tu pueblo. Para que tu pueblo camine en tus palabras, camine en tu poder, camine en tu principio, Padre. Tu pueblo sea fuerte. Que tu pueblo esté sobre peña, Padre. Que nada ni nadie pueda moverlo. Ninguna tempestad, ningún viento, ninguna negatividad. Cualquier cosa sea quitada, Padre. Que se allane lo áspero. Que se enderece lo torcido. Bendice, ministro López, una vez más. Tú dices que el que tiene se la dará más. Y el que no tiene aún lo poco que tiene se le quitará. Bendícele. Que haya más fruto. Enseñanza que llegue a los corazones. Y edifique a pueblo a lo largo y a lo ancho. Quita todos los impedimentos. Rompe cualquier cadena. Muchas gracias. Bendice de su familia. Bendice de su ministerio. Lo bendigo con todo lo suyo. Y bendigo la iglesia en pleno donde quiere se esté. Y que la iglesia se deje usar de Dios con poder. Ya que, como dice el ministro, tiene la semilla que ha de sembrar. Que necesita sembrar. Porque necesita cosechar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que sea para ensanchamiento del reino de Dios. Muchas gracias por las enseñanzas, Padre. Muchas gracias porque lo hemos entendido y lo hemos recibido. Que la bendición sea para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.